Buenas noches, buenos días, que el Señor los bendiga. Como me dijo a mí el Señor en una ocasión, hay que predicar a tiempo y a destiempo. Y se trata de llevar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos da vida y nos da vida eterna. Hoy, en inicio de estas transmisiones, les traigo una palabra que habla del arrepentimiento, habla de cambiar nuestra manera de vivir, porque eso es arrepentirse, algo que no lo podemos hacer sin la ayuda del Señor. Nadie puede dejarlo mal por esfuerzo propio, mentira. Nadie puede ser justificado por sí mismo. Es una gracia que Jesús lo consiguió en la cruz. Déjenme pasar pues al momento ya de la prédica. Pido al Señor que me guíe, me ilumine en esta noche. Y que sea Él trayendo discernimiento a su Santo Espíritu. Porque yo no convenzo a nadie, es la palabra la que puedo hacer. Por eso con eso le vamos a hablar. Vámonos por favor a Números, capítulo 21, versículos del 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se están refiriendo, están en el desierto, acuérdense, y lo que comen es maná. No tienen que forzarse, solo levantarse a recoger. Y según cuenta mi hermana, tenía distintos sabores, pues eso de más. A veces para que no se aburriera. O sea, pero ellos, está como uno cuando está encerrado, todo le aburre y está cansado. Uno quiere una vida a la manera de uno, sin sacrificio, sirviéndose a uno, nada más. Vamos a seguir. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, mire, y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Miren, nosotros tomamos el nombre de Dios así en vano, hacemos chistes y creemos que son bromas. Es que lo dije así sin pensar. Vivimos una vida así a la ligera, como a la ligera que habló este pueblo. Y la verdad que creemos que el Señor no se molesta de nuestra vida rebelde. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. O sea, un asta es un palo, podríamos decir, un tronco
una serpiente de bronce y la puso en un asta, como el palo de las banderas, pues. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Miren, qué bonito son las escrituras, qué bonito es Dios, que conocía que nuestro corazón es débil y que con facilidad fallamos. Él ya desde un inicio, Él ya viene previendo y por eso pone señales. Y esta es una de las señales de la venida de Jesucristo. O sea, el estandarte de bronce, o sea, una serpiente guindada de un árbol, de un palo, ¿no? Como pasó con Cristo, pues para que el pueblo pudiera reconocerlo, a Jesucristo como el medio de salvación. Y el pueblo nunca entendió. Quiero que sigamos con otra lectura que está en Lucas 19 del 5 al 10. Porque el medio de salvación que tenemos hoy en día no estamos en el Antiguo Testamento, eso es historia. Moisés fue el Mesías esperado por el pueblo hebreo en Egipto. Nosotros hemos esperado a alguien que nos venga a ayudar, hemos esperado de Dios, hemos hecho lo malo, tenemos un gobierno que quisiéramos que fuera distinto. Es nuestro gobierno y lo tenemos porque hemos hecho lo malo. Pero no vemos el pecado en nosotros, vemos el mal en los demás. Ese es el gran problema. No tenemos misericordia, pero queremos misericordia para nosotros. Y nos asustamos. Y vamos a seguir leyendo porque esta situación no es nueva. Se dio también en el tiempo de Jesucristo. Vamos a leer Lucas 19 del 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, había un hombrecito chiquito que estaba encaramado en un árbol. Y ese era Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa, que pose en tu casa. Entonces él descendió y le recibió gozoso. Miren, nosotros, Dios está atento a aquel que está atento a él. Zaqueo lo miraba de largo porque él era chaparrito y se encaramó un sicomoro. Y Jesús lo vio de lejos. Pero más que verlo, sintió el corazón de él. Sintió esa necesidad que teníamos y que tenemos mucho de ser mejor. Yo creo que no hay nadie que no quiera ser mejor. Pero la verdad que estamos tan enredados que muchas veces por eso no lo logramos. Pero él vio en Jesús algo. Vio al Mesías. Él reconoció a Jesús. Él lo vio. Y entonces Jesús lo invita, se hace invitar y le dice, Zaqueo, yo quiero posar en tu casa. Pero Zaqueo dice en el versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Vamos a hablar de la figura de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Como siempre había cierta liberalidad. O sea, no podemos ver en las personas que manejan bienes públicos, que parte lo entregan, pero hay cosas que siempre se dan y en todos los gobiernos se dan, de todas partes del mundo, las coimas. Siempre hay un dinero que se lo echa a la bolsa. Y Zaqueo se echaba dinero a la bolsa, indudablemente. Y como era de los mismos israelitas, no eran queridos por eso. Porque era el cobrador de impuestos que había que darle a Roma. Pero él sabe su situación, como dice, y las necesidades y la situación estaba ahí. Él era eso. Y él le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, es un hombre que antes que metía, luego él saca. O sea, como el corazón que de repente es egoísta con la presencia del Señor, hace todo lo contrario. Lo que más ama es lo que logra entregar. Ese es el amor. Cuando tú sos tocado por el Señor. Cuando es Él el que te toca y que no sos vos forzado a hacer las cosas porque te lo imponen. Porque la mujer quiere que cambie. Debe haber, como hay en este hombre, un encuentro. Hay algo que lo transforma, la toca. Hay muchas maneras que uno podría decir, pero tuvo que suceder un convencimiento, no humano, divino. Algo que le tocó el corazón tan profundo que le cambió la vida. Y este encuentro es al que te invito. A este encuentro es del que te hablo con este ejemplo. Porque este ejemplo es el de Jesús tocando a un hombre común y corriente, pecador, como tú y como yo. Y este hombre, con el toque del maestro, él cambia. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, y Jesús le dijo, hoy ha venido, miren qué bonita la respuesta, la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, descendiente judío, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, como porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca el propósito de Dios es como el que vemos de matar a la gente con una plaga de vivo, o como hoy que la gente muera por una pandemia. Nunca ha sido eso. ¿Por qué sucede? Por nuestro corazón duro. Porque si dejaras todo un momento, un tiempo, y te interiorizaras y buscaras la verdad, te encontrarías con Jesús como Zaqueo. Él se vio y vio su maldad y vio que era odiado. Pero por eso Jesús dice, porque el Hijo del Hombre dijo, ha venido la salvación, porque nadie lo quería.
Por eso lo justifica Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Hoy es igual, hoy no es distinto. Todavía en el tiempo de Jesucristo no había muerto en la cruz. Hoy por su sangre somos sanados. Hoy por su sangre, por creer en Él, somos declarados hijos de Dios. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad. Sigamos, porque tenemos que ir hilvanando y uniendo una lectura con otra. El ministerio de Jesucristo no murió ahí con Zaqueo, no, apenas estaba comenzando. O sea, él desde que comenzó, lo primero que quiso era dejar el ministerio de la salvación y dejarlo en manos de sus apóstoles, de sus elegidos. Y entonces, siendo todavía discípulos antes de que muriera Jesús, estando en aprendizaje, todavía no capacitados, ustedes dirían, este señor, ¿sabe quién es? ¿Qué capacidad tiene? Dios da semilla al que la necesita. Así dice su palabra. Dios da semilla al que siembra. Y la semilla se refiere a la palabra de Dios. Por eso estoy predicando aquí. Porque hay una carga en mí. Porque hay un llamado. Y nosotros vemos en Lucas 9, del versículo 4 al 6, dice: y en cualquier casa los manda a predicar, pero aquí léolo para no hacer muy largo esto. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, y anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mire, hermano, hoy tenemos los que conocemos la palabra, lo que hemos aprendido, lo que hemos aceptado a Jesús como Señor. Yo los invito a ir y a predicar el evangelio. Así, con esa sencillez que Jesús. Hoy se mirarán los milagros. Hoy la mano de Dios está sobre la humanidad. Hoy quiere el Señor una iglesia triunfante. Y yo y usted somos los obreros, siervos inútiles, como dice la palabra. Siervos inútiles porque yo no los puedo convencer, si no son llenos del Espíritu Santo. Él es el que lleva. Yo he venido aquí con temor y temblor. Pero hay que entender que hay un mandamiento que el Señor nos dejó. Y es ser compasivo con el que está caído, ayudar al necesitado. Y qué mejor ayudar a aquel que anda buscando la palabra del Señor, aquel que anda con necesidad, pero no hay nadie que se le enseñe. Y vamos, o sea, ellos fueron y saliendo, dice, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mire, el Señor no se manda a un soldado a la guerra sin su arma. Pero hasta que usted comienza a predicar,
hasta que usted comienza a imponer las manos, usted va a notar la mano de Dios en usted mismo. Porque mientras vamos caminando, vamos aprendiendo y nos vamos santificando. Y eso es lo que el Señor quiere. Vamos a leer ahora Mateo 11, del 4 al 11. Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Juan había mandado a preguntar a través de sus discípulos que si él era el Mesías. Entonces Jesucristo, él les dijo: ¿qué han oído ustedes? ¿Qué es lo que han visto? Porque había una escritura en Isaías 35, versículos 5 y 6, y 61, del 1 al 2, donde habla y luego él lo repite, ¿no? Porque el Señor siempre fue así, hablaba con la palabra. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio, o sea, la buena nueva, porque esa es la palabra que significa evangelio, las buenas nuevas. Jesús distrajo a Juan del panorama político, restaurando en aquella, o sea, él hace mención de esto porque ya Juan en sí sabía, era un hombre, era un profeta y el más grande de los profetas, dice Jesús. Pero él saca de esto para que escucharan los que estaban alrededor, para que entendieran ellos mismos, los discípulos de Juan, que el propósito verdadero de la misión no era la restauración de Israel, como ellos esperaban, que era un líder político, no, un líder religioso. Quería que ellos entendieran eso. Jesús no venía a restaurar el reino de Israel, pues, en otras palabras. Entonces, siguiendo, bienaventurado, dice, es el que no haya tropiezo en mí. Se refiere a Jesucristo. Y el Señor agrega una bienaventuranza aquí, pues, como la da en el capítulo 5. Mientras ellos se iban, los dos discípulos, en otra palabra, de Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. A pesar de las apariencias, Juan está en la prisión. Es realidad lo que es Juan. Y Jesucristo a continuación lo declara, pues. Y vuelve a preguntar: ¿qué saliste a ver? Siempre refiriéndose a Juan, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, dice. Para que hagamos nosotros cuenta de que los verdaderos discípulos no andan con ropas sustentosas, con dinero. No andan en apariencias.
El oro de Herodes podría comprar a Juan. Él ya no estaría en prisión. ¿Por qué no lo compró? Porque Juan no tenía preso. ¿Pero qué saliste a ver? Vuelve a decir el Señor. La tercera vez que se planifica esta pregunta. Vuelve a un profeta. Sí, os digo. Y ahí sí ya hubo una confirmación que lo hace más que un profeta, dice Jesucristo. Más que todos los profetas antes que de él, digo yo. Porque este es quien está escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Luego continúa y dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Qué interesante esto, porque el tiempo que vivimos, que es el momento de la gracia, bajo el tiempo, todo el antiguo, la gente que fue salva por medio de la fe, tuvieron que esperar el momento en que Cristo murió para ser salvos por la gracia. Vamos a seguir leyendo ahora Génesis 27, del 4 al 9, porque quiero hablar del pecado. Muchas veces creemos que de Moisés no, lo vamos a hablar desde antes también. Y vamos a referirnos a Isaac y Esaú. Hazme un guisado, dice Génesis 27, 4, 9. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré. Y para que yo te bendiga antes que muera. Pero ya Esaú había vendido su primogenitura a su hermano. La había cambiado por un plato de lentejas. ¿Saben ustedes la grandeza, lo importante que era la primogenitura en el tiempo del Antiguo Testamento, en Israel todavía? Era el encargado del clan, era el más fuerte, el más poderoso. Sin embargo, el Señor lo apartó. Pero aquí queremos ver el comportamiento de una familia, porque nosotros muchas veces decimos, yo soy buena gente. Te digo yo, tan buena gente que tenés un hijo más querido que el otro. Si fuera justo, tus hijos los quererías igual. Pero somos así. Eso somos, personas caídas. Desde el pecado de Adán y Eva, nosotros somos personas caídas, dados al mal. Entonces vamos a leer, dice, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí que yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ves ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Aquí lo que yo quiero mostrar es que nosotros nos creemos santos, pero
Jesucristo a nadie lo pudo engañar. Él miraba los corazones y cuando comenzaba a hablar de pecado, los que están en pecado tenían que irse y huir. Yo les hablo porque en realidad, de veras, tú no amas más a un hijo que al otro. Porque eso no es justo, no es correcto. No lo puedes cambiar, ¿verdad? Solo Dios lo puede hacer. Y solo cuando tú lo buscas de corazón y le dices, Señor, estoy en pecado, necesito cambiar, estoy mal. Pero vamos a seguir y vamos a hablar de cómo tiene que ser. Si ya hemos descubierto que somos pecadores, que somos fallados, y hemos descubierto que Dios ha tenido compasión de los pecadores, ¿por qué no vamos? Les voy a enseñar, vamos a ver una manera en cómo Dios lo hace. En Lucas 7, del 4 al 6, dice así: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole. Se refiere a los fariseos, a los encargados de maestros de la ley y maestros de la ley que andaban en esta misiva. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que les conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Se refería a un hombre romano que no era indudablemente judío, pero había visto el comportamiento de Jesucristo. Entonces ellos van, como era un dignatario, pues, alguien de respeto ahí, van y hablan con Jesucristo. Y Jesús fue con ellos, pues. Dios, Cristo, cuando vio necesidad, a nadie salió sin haber tenido una respuesta favorable. Cuando vio a la gente con hambre, les dio panes, multiplicó los panes y los peces. Pero bonito es la enseñanza que nos da este hombre que no era ni siquiera un judío, ¿no? Era un centurión. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Mas di la palabra, él entendía lo que es una persona de autoridad y había entendido la autoridad que tenía Jesucristo, porque todo se sometía a él. Él vio que Jesucristo no era cualquier cosa, que era alguien de autoridad. Pues, como este hombre, que era un hombre, pues si se quiere, un hombre cristiano, pues, él creyó. Solo se necesita creer. Y hoy te invito yo a que, como Jesús se maravilla de la fe de este hombre, dice que se maravilla el Señor de tu fe, de la confianza que tiene, y que lo busques. Lo busquemos siempre que caemos y le pidamos perdón y que nos ayude a caminar con Él, que nos ayude como Zaqueo a tener un encuentro poderoso que cambie nuestro corazón de piedra y nos haga un corazón de carne. Si hoy tú quieres reconocer a Jesús como tu Señor,
y todavía nadie te ha llevado a la presencia de Él, nadie te ha dicho cómo hacerlo. Solo fíjate en el ladrón que estaba en la cruz, habiendo uno vio a Jesús y su dolor se olvidó de Él en ese momento, porque vio a ese hombre sacrificado, un hombre bueno, justo y correcto que era Jesucristo, un hombre santo que ni siquiera se quejó. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Ni siquiera le dijo, quítame, sácame de este dolor, quítame la angustia, el dolor. Acuérdate de mí. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice la palabra de Dios que si tú aceptas a Jesús como Señor y lo confiesas como tu Salvador, serás salvo. La salvación es conocer al Señor y mientras tanto que te vivís y morís, ya sea que morás como el ladrón que lo reconoció o que vivas para Él, todo aquel que cree dice es declarado hijo de Dios. Y cuando uno es declarado, es lleno del Espíritu Santo. Yo te invito a creerle en esta noche al Señor y pedirle desde el fondo de tu corazón que Él cambie y que te dé una vida nueva. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Buenas noches y buenos días.